¿quiénes fueron los primeros habitantes de América? Si no eran de aquí, ¿de dónde vinieron? ¿De qué lugar del mundo partieron para llegar a lo que hoy conocemos como continente americano? ¿Cuánto duró la travesía? ¿Cuál fue el camino andado? ¿En qué momento se produjo su llegada? ¿Cuál fue la evolución de su cultura a través del tiempo? El poblamiento antiguo de Venezuela y los posteriores desarrollos culturales que en ella se produjeron conforman un complejo proceso histórico que se extendió por varias decenas de siglos, un verdadero viaje de milenios. Navegado por hombres y dioses, el Orinoco remonta el cauce de la historia del hombre prehispánico y de la historia de la conquista. Un río habitado por el mito y la leyenda. En sus aguas corren testimonios fabulados que hablan de la creación del mundo, de un diluvio universal y del resurgimiento de la vida en la edad de las aguas. Más allá de cualquier edad del hombre, la mitología de los Tamanaco cuenta que un día la furia del río cambió el aspecto del mundo y las aguas cubrieron la superficie de la tierra. Solo se salvaron un hombre y una mujer que, subidos sobre la roca Tepumereme, vieron llegar sobre una canoa al dios Amalivaca, acompañado de sus 2 hijas y su hermano Bochi. Junto con él, hizo que las corrientes bajaran de las montañas hacia el mar y que los vientos soplasen en sentido contrario para que fuera más fácil a los hombres remontar el Orinoco. Amalivaca ordenó a los sobrevivientes de la inundación que tomaran los frutos del moriche y los lanzaran por encima de sus cabezas para que de cada uno de ellos naciera un hombre y una mujer. Después, le quebró las piernas a sus hijas y las unió a los varones nacidos de las semillas de la palmera de la vida. Cuando el gran Amalivaca pasó por la tierra para rehacer el mundo, grabó sobre las piedras las figuras del sol y la luna. Luego, el padre y salvador de los Tamanaco tomó su curiara y remontó el Orinoco para nunca más volver. Dicen que habitó una cueva el gran Amalivaca, el de ojos brillantes como la luz y fuerzas más poderosas que las del río. Este mito de los Tamanaco es una explicación ancestral del origen de los hombres del Orinoco, pero también narra la llegada del conquistador europeo. Más allá del mar llegaron unas extrañas y gigantes canoas, de forma desconocida para la gente. De ellas saltaron hombres pálidos y fieros, que se cubrían con cueros más duros y brillantes que las resbaladizas pieles de los caimanes. En las primeras décadas del siglo XVI, comienzan las exploraciones del Orinoco por parte de los conquistadores.
El primero de ellos, Diego de Ordaz, se internó en el río en 1531. Viajando aguas arriba, conoció numerosas aldeas indígenas, como Ullaparí, en el mismo lugar donde hoy se encuentra la población de Barrancas del Orinoco. Después, otros remontaron sus aguas en busca del mítico Dorado, como Walter Raleigh, quien en 1595 emprendió la conquista del grande, rico y bello imperio de Guayana. Raleigh, en sus memorias, asegura haber visto las torres de oro de Manoa, haber navegado el inexistente lago Parima, haber conocido gente que vio a las legendarias amazonas describiéndolas en forma fantástica. Su fabulación alcanza tribus imaginarias como los Eguaypanomas, headless people with eyes in their shoulders, gente sin cabeza que tienen los ojos en los hombros, la boca en medio del pecho y una trenza de cabello que les nace atrás, en la espalda. Son las fantasías de una América virgen que intenta ser descrita ante el viejo continente y que no se atreve a creer los relatos de los viajeros de Indias. América entra en el reino de los sueños y la fantasía de sus conquistadores. En su tránsito por el delta del Orinoco, Raleigh halló pueblos que vivían en las islas y caños y, según él, construían sus casas sobre los árboles. Se refería a la etnia Guarao. Esta etnia, según Raleigh, se caracterizaba por la bondad de su gente y por poseer el lenguaje más viril y enfático jamás oído en nación indígena alguna. Afirmaba también que los guarao no se alimentaban de nada sembrado o conservado, pues carecían de huertas y labrantíos. De manera que cuando estaban fuera de sus predios, se negaban a comer como no fuese lo que la naturaleza les proporcionaba sin trabajo. Lo narrado por Raleigh es parte de la historia inagotable de un río, en cuyas aguas corren la realidad y la ficción. Es el Orinoco, que arrastra 160 millones de toneladas de tierra al año, que recibe centenares de afluentes y tiene un caudal promedio de 18.000 metros cúbicos de agua por segundo. La aparición del cultivo de la yuca entre los grupos humanos del Orinoco va a significar el tránsito de la recolección a la agricultura, de la vida transhumante a las aldeas permanentes. La siembra y procesamiento de la yuca
condujo a la aparición de sociedades agrícolas y sedentarias desde un milenio antes de Cristo. Desde entonces, la yuca se integra tanto a la tecnoeconomía como al universo mítico de los pueblos orinoquenses. En el Bajo Orinoco, en la región de Barrancas, se han encontrado vestigios de aldeas agrícolas estables, con una fecha cercana al siglo X a.C., siendo su base económica una agricultura de tala y quema. Este tipo de agricultura tiene al conuco como unidad económica fundamental. En tiempos prehispánicos, la yuca fue un cultivo de gran importancia que hizo posible el desarrollo y auge de la cultura Barrancas. Los orígenes de la cultura Barrancas se encuentran en Chavín, en los Andes centrales suramericanos. Esta importante cultura se difundió desde esa región hacia el Amazonas, Colombia, Panamá, y el Bajo Orinoco. La evolución de la cultura Barrancas del Bajo Orinoco se expresó en un cambio de estilos alfareros que se inicia alrededor de 900 años antes de Cristo y se mantiene hasta la época de la conquista. El cenit de esta cultura, alcanzado a inicios de la era cristiana y conocido como período clásico, está representado por una cerámica de gran perfección estética que declina a partir del siglo X de nuestra era como resultado de la aparición en el Bajo Orinoco de grupos provenientes del Orinoco Medio. El apogeo de la cultura Barrancas permitió que este grupo se expandiera desde el Bajo Orinoco hacia distantes regiones de la costa oriental y central de Venezuela, Guyana, el Amazonas Medio, la isla de Trinidad y las Antillas. La expansión de las poblaciones del Bajo Orinoco alcanzó al lago de Valencia y a la costa central. Se calcula que esa ocupación barrancoide aconteció alrededor del siglo II después de Cristo. Las razones de su estabilización fueron las propicias condiciones ambientales del lago y su cercanía a las áreas litorales, lo que permitió un grado de desarrollo económico que serviría de base a una sociedad de cacicazgo. En el siglo V después de Cristo, aparecen en el Orinoco Medio grupos de filiación lingüística caribe, procedentes, posiblemente, de la región amazónica. Esta invasión, que desplaza a los grupos asentados en la región, se expande hacia el Bajo Orinoco y los llanos de Apure en un proceso que dura hasta el siglo X de nuestra era, cuando se extiende hacia el Esequibo. La costa oriental, la isla de Margarita, el lago de Valencia y la costa central de Venezuela. En la cerámica prehispánica del lago de Valencia
La utilidad del objeto se combina con la representación de un universo mítico y sobrenatural, lográndose una armonía estética entre las creencias y los oficios cotidianos, entre el hombre y el tiempo que habita. Aspirando a un ideal de belleza, las figurinas del lago de Valencia se insertan en un canon figurativo marcado por la frontalidad, la búsqueda consciente de movimiento y el ritmo entre los volúmenes corporales. La figura de la mujer queda unida a la naturaleza. De allí la representación de las diosas madres, símbolos de la fecundidad y la vida. En estas figuras femeninas es típica la representación de las tablillas para la deformación artificial del cráneo, práctica común en la América prehispánica. Los tipos de deformación artificial del cráneo destacó el tabular, que se lograba ejerciendo presión mediante tablillas. La deformación craneal artificial se conoce desde la antigüedad asociada a signos de nobleza y patrones estéticos. Las culturas prehispánicas de la cuenca del lago de Valencia dejaron sus huellas en sitios como el Valle de Vigirima. Estos megalitos, dispuestos en hileras, quizás formaron parte de un importante centro ceremonial. La monumentalidad de sus petroglifos ansía una comunicación con el cosmos. Grabaron sobre la piedra sus íconos y símbolos, la metamorfosis de sus dioses y la lectura de un orden natural que intenta ser domado y comprendido. Ellos encontraron en el trabajo y la magia las fuentes de su representación estética y aspiraron a ser vistos por los dioses desde las alturas del cielo. Como una cadena, la cultura prehispánica de Venezuela se eslabona con el movimiento migratorio de sus pobladores. La influencia de la cultura del Bajo Orinoco desaparece, luego de fortalecerse la de la tradición valencioide, la cual se expandió hacia otras zonas de la costa central y hacia el archipiélago de los Roques, constituido por 50 islas que se formaron por la consolidación de la comunidad coralina. Aquí se han hallado unos 15 yacimientos prehispánicos y se calcula que las primeras incursiones indígenas se produjeron entre 900 y 1500 años después de Cristo. La imposibilidad de desarrollo de cultivos a causa de la falta de agua dulce en el archipiélago impidió el desarrollo de asentamientos estables, como lo fueron los de la isla de Margarita y las Antillas holandesas. Las actividades prehistóricas de los Roques se comprueban en los concheros diseminados a orillas de los cayos, los cuales fueron creándose por la acumulación de millones de conchas de moluscos durante centenares de años,
después de habérseles extraído la parte carnosa. Estos concheros están constituidos principalmente por conchas de botutos, vaciadas por perforaciones redondas en las espiras, técnica usada por diferentes grupos aborígenes del Caribe. Esto permite afirmar que los grupos indígenas de la costa central de Venezuela incursionaban en el archipiélago en busca de especies marinas que les servían para consumo propio y como objetos de trueque. El testimonio de la expansión de la cultura valencioide hacia el archipiélago de los Roques se encuentra en las piezas de cerámica halladas en estas islas. Las figuras femeninas fabricadas en arcilla, así como otros enseres, reproducen los patrones estéticos de tierra firme. Los desarrollos culturales de origen orinoquense tuvieron su punto de partida ancestral en las sociedades recolectoras de la costa e islas orientales. Este es el conchero de Punta Gorda, donde están representados distintos momentos en la evolución del modo de vida de las sociedades recolectoras que habitaron el oriente de Venezuela. Hace 4000 años predominaban las herramientas de hueso. 1000 años más tarde fueron sustituidas por artefactos de concha, como la gubia, utilizada en la fabricación de canoas que reemplazaron a las balsas como medio de navegación. Como una paradoja de la historia, en Cubagua coinciden el conchero de Punta Gorda como testimonio de sus primeros habitantes y las ruinas de Nueva Cádiz, la ciudad de los últimos pobladores. En el alba del siglo XVI aparecen las primeras rancherías perleras en la isla de Cubagua. En 1520 ya se ha formado la ciudad y se le otorga el título de Nueva Ciudad de Cádiz. Unos 20 años dura el apogeo de este asentamiento efímero, que provee a la corona española de inmensas riquezas. Al agotarse los australes, se extingue el brillo de Nueva Cádiz. Nueva Cádiz muere por el exterminio de las fuentes de riqueza, el indio y la perla. Y un día de 1543, la naturaleza quiso cobrarle al conquistador por la explotación de sus riquezas y, como por una maldición bíblica, desató la furia del agua y del viento sobre la isla. Así nos lo relata el poeta y cronista Juan de Castellanos, testigo de la tragedia. Sería por el año de 43, con el millar los 500, cuando cierta señal nos representa bravos y furiosos movimientos. Siguióse después de esto tal tormenta que hizo despertar a los soñolientos. De todos vientos vengosa guerra y el mar mucho más alto que la tierra. El agua de los cielos era tanta y con tan grandes ímpetus venía, que el más entero brío se quebranta y el ánimo más fuerte más temía. Ruido temeroso se levanta que de la mar y tierra procedía. Sobrevino la noche muy oscura.
y con ella grandísima tristura.